Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel, estudiante de la Universidad de Navojoa, Sonora, estudiante de teología, la carrera de licenciatura en teología. En esta tarde vamos a dar un tema interesante con respecto al tiempo de angustia que le espera al pueblo de Dios. La cita bíblica la encontramos en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. Dice lo siguiente, pero antes de leer las escrituras vamos a orar para que Dios nos ilumine a través de su palabra. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, porque eres bueno con nosotros. En esta hora de la tarde queremos pedir tu bendición por cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de esta plataforma, como es la de YouTube, WhatsApp, Facebook, entre otras plataformas. Padre, bendice a las familias. Hay muchas personas hoy en día que están pasando una decadencia de salud por la situación, pero queremos pedir tu bendición por las personas. Acompáñenos en el estudio de su palabra, que su Espíritu Santo nos ilumine y nos habilite a través de su palabra para que podamos comprender y entender las verdades en ellas escritas. Gracias por tu mensaje, acompáñenos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos amigos, la cita la encontramos en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. Dice de la siguiente manera, le invito a que me acompañen si tienen sus Biblias en sus casas, para que juntos estudiemos esta maravillosa historia que nos presenta las Escrituras. Dice Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Uno de los puntos más interesantes es cuál es el tiempo que le espera al pueblo de Dios. ¿Cómo actuarán los hijos de Dios con respecto al tiempo de angustia que nos espera? ¿Cómo ilustramos estas citas bíblicas que nos presenta el libro de Amós? Uno de los animales más fascinantes de la naturaleza, además de las mariposas, es el camello. Y es que el camello es interesante. Según los científicos, específicamente los zoólogos que se encargan de estudiar el reino animal, un camello es capaz de pesar 600 libras de peso. Ahora, el camello es interesante, porque además de tener el peso que tiene de 600 libras, que vienen siendo unos 300 kilos de peso, el camello es capaz de soportar en la espalda cerca de 500 libras de peso, que son cerca de unos 250 kilos. Eso es muy, muy fuerte para él. Pero el camello no solamente tiene esas características, sino que el camello, cuando va al desierto, el camello tiene que pasar un periodo de 6 semanas sin comer y sin beber absolutamente nada. Esto es interesante. Esto es algo muy fascinante. ¿Por qué? Porque además de llevar la carga de él, el peso que lleva, pasar en el desierto durante un periodo de 6 semanas sin comer y sin beber absolutamente nada, esto es extraordinario. La pregunta que surge es, ¿cómo es que el camello puede soportar en temperaturas exorbitantes de 55 grados o más en el desierto? ¿Cómo es que lo hace? Seguramente alguna vez hemos pasado calor y eso es algo agobiante, más en la época de verano. Pero el camello en el desierto tiene que pasar este transcurso de 6 semanas sin comer y sin beber nada. Ahora la pregunta que le hago a cada uno de nosotros, ¿cómo es que el camello puede sobrevivir? Bueno, ¿qué es lo que más sobresale en un camello? Lo que más sobresale en un camello son las jorobas. El camello tiene 2 jorobas. En el caso de un dromedario es una joroba. Pero ¿qué es lo que el camello tiene en las jorobas? No es agua como muchos pensarán, o quizás estarás pensando eso, pero no es agua como muchos piensan, sino grasa. Eso al camello lo hace fascinante porque cuando está en el desierto, él utiliza las reservas que tiene
en sí mismo para poder sobrevivir en el desierto. Ahora, la Escritura menciona con respecto al tiempo de crisis que le espera el pueblo de Dios. Pero la ilustración que estamos comentando ahora es que el camello, cuando llega al oasis para poder sobrevivir, el camello llega al oasis donde hay abundancia de alimento y agua. El camello, cuando llega al oasis, es capaz de tomarse 30 galones de agua de seguido. De esta manera el camello retiene y reserva lo poco que tiene para poder sobrevivir. El camello no es ningún tonto, ni ningún bobo, ni perezoso. No, porque el camello es listo. El camello cuando llega, él come, come, come y come. Esto lo hace aún más interesante, porque el camello también no suda. Lo que tiene en todo su cuerpo es una capa tan gruesa que lo hace al camello no sudar. De esta manera es como el camello puede sobrevivir en el desierto, además de utilizar otras maneras para poder sobrevivir, como lo es su nariz. El camello tiene una nariz tan larga y fea y la mueve como una gelatina. Eso es interesante. Hace mucho tiempo estuve en el estado de Tabasco y en ese lugar me invitaron a un zoológico. Yo nunca había visto un camello en mi vida, pero esa vez me propuse a ir al zoológico porque quería investigar personalmente si era cierto lo de la nariz del camello. Y sí, yo quise tocar la nariz del camello y cuando quise tocar la nariz se me fue el dedo hasta adentro. Y quizás dirás, qué asco, pero no. ¿Saben? El camello, la nariz que tiene, le sirve al camello como una esponja. Porque cuando está en el desierto, la poca humedad que tiene la absorbe y la retiene para así poder seguir sobreviviendo en el desierto. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Estamos nosotros en tiempos de prosperidad? Sí, porque las Escrituras las tenemos en nuestras manos. Porque hoy mismo el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos para poder salir airosos o victoriosos en estos tiempos que nos esperan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Señor quiere que comamos y bebamos en esos tiempos de crisis o el tiempo final? En el libro de Isaías, vamos a ir allá, capítulo 55, versículo número 2 al 10. Isaías capítulo 55, versículo número 2 y versículo número 10 dice lo siguiente, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. En otras palabras, lo que deberíamos nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, es buscar alimentarnos de la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos una esperanza, porque es ahí donde encontramos seguridad y paz en nuestras vidas. A muchos se nos pasa leer las Escrituras, pero el tiempo que nos espera determinará si en realidad estudiamos las Escrituras o no. Debemos de estudiar las Escrituras como un tesoro para encontrar, alimentarnos de ello. Porque esto es lo que quiere el Señor de nosotros, que nos alimentemos de las Escrituras. Así como el camello en el desierto. Él se alimentaba para poder sobrevivir y subsistir en el tiempo. Amós 8:11 menciona que el tiempo llegará pronto. ¿Cuál tiempo? El tiempo de angustia. Es por eso que deberíamos de estudiar las Escrituras. El pan representa las Escrituras. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere que bebamos? Muy bien, el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo número 13,
menciona lo siguiente. Dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amigos, lo que deberíamos nosotros es estar orando por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Orar cada mañana, cada tarde, cada noche por el derramamiento del Espíritu Santo. El agua representa el Espíritu Santo. Deberíamos nosotros de escudriñar y orar para salir victoriosos en el tiempo que nos espera. Es interesante, amigo y amiga, que nos preparemos para ese tiempo que nos espera. ¿Por qué? Porque llegará un momento cuando todo esto terminará. Amós 8:11 dice, el 12, e irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Habrá personas que no querrán saber absolutamente nada de las Escrituras, pero algo sí, es que tú y yo comprometernos a estudiar, a orar, pero no solamente eso, compartir el mensaje que se nos ha dado a otros para que conozcan el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios por eso. Hay una parábola interesante que está en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo número 1. Y ya quizás hemos escuchado más de alguna vez esta parábola que viene en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo número 1, la parábola de las 10 vírgenes. Dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué significan las lámparas? El libro de Salmos, capítulo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu qué, tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, la lámpara aquí representa la palabra de Dios. Sigamos leyendo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Ahora, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se prepararon, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ha llegado una crisis, esa crisis en la cual llegará a esta tierra. Un tiempo donde las Escrituras ya no estarán. Pero es ahí, pero es el momento donde tú y yo deberíamos de estudiar, orar, para prepararnos para ese tiempo. Sigue diciendo: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. El cierre de la puerta de la gracia. Mis amigos, ¿creen ustedes que había un Oxxo abierto a la medianoche en ese tiempo? No. Las vírgenes, las 5 vírgenes se prepararon, arreglaron sus lámparas, estuvieron listas para ese encuentro. Ojalá y usted y yo estemos listos para ese tiempo.
hay un libro fascinante de una escritora, la hermana Elena G. de White. Ella menciona en el libro de Conflictos de los Siglos, página 665, lo siguiente, referente al tiempo de angustia. Habrá personas que les gusta ver mucha televisión, y no digo que no está mal, pero muchos nos hemos metido tanto en esta idea de ver televisión, irnos a otros lugares, pero eso es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la escritora menciona lo siguiente, referente a la cita del Conflicto de los Siglos, página 666. Las personas que ven mucho estos tipos de programas, películas, todas estas cosas que no llevan a nada bueno. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud y tan dolorosa prueba que nos espera. Una prueba tremenda, pero usted y yo deberíamos de estar tranquilos y seguros porque estamos leyendo, estudiando las Escrituras y compartiendo este mensaje de salvación para otras personas. Mi amigo, preparémonos, familia que me ve y que me escucha, preparémonos para este tiempo. Sigamos firmes hasta el tiempo final, porque nuestro galardón está cerca. Y es ahí donde veremos a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es ahí donde aprendemos tantas cosas maravillosas. Bendice a las familias que nos sintonizan y nos siguen a través de este canal. Que tú puedas bendecirlos, que tu gracia y tu amor los acompañe y que tu Espíritu Santo nos llene para seguir caminando y avanzando para la ganancia de almas. Bendice a las familias. La situación que estamos viviendo, Señor, nos orilla a una cosa: a buscarte, no buscarte. Pero lo más hermoso, Señor, es que tu palabra la tenemos hoy en día, porque podemos estudiar, podemos orar y buscarte cada día. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muchas gracias, amigos. Que el Señor me los bendiga en mi deseo y oración en esta tarde.